Hola, profe, hola, compas. Nosotros somos el grupo número 8 y los integrantes son mi persona, Verónica Romache, Santiago Lincango, Lisbeth Rodríguez y Alejandro Rivadeneira. El día de hoy nosotros les vamos a exponer el texto Vino Viejo en Odres Nuevos, continuidades y discontinuidades en la historia de los movimientos sociales del historiador alemán Ludger Mess. A continuación les daremos una pequeña introducción al autor. Listo, gracias, Ver. Sí, a ver, Ludwig Mies es alemán, como ya anunció Vero. Nace en Essen, Alemania, el 19 de agosto de 1957. Es historiador y ha trabajado específicamente en temas sobre el movimiento nacionalista vasco. Es de igual manera catedrático por la Universidad del País Vasco. Y entre sus obras figuran que es autor del Péndulo Patriótico del volumen número 1 y 11, del National Violence of Democracy Camp, entre más. Le doy la palabra a ver. Gracias, Ale. Bien, Mess inicia su texto realizando una reflexión acerca de los nuevos y viejos movimientos sociales a lo largo de la historia, partiendo de una curiosa metáfora que realiza John Deegan durante un mitin público en mayo de 1839, al cual cito textualmente. Vamos a determinar que aquellos que producirán los filetes los comerán y los disfrutarán, y aquellos que nunca producen bistecs no tendrán bistecs. ¿Cómo podemos hacer eso? Por la obtención del sufragio universal. Bien, con esta metáfora, John Deegan, quien era miembro del cartismo, lo cual es el primer movimiento obrero político a nivel mundial, según el autor, realiza el reclamo del sufragio universal como un instrumento imprescindible para devolver los filetes, o sea, la producción, a sus verdaderos dueños, es decir, a aquellos que realmente producían, anticipando la esencia no solo del movimiento obrero internacional, sino de todos los movimientos sociales modernos, dando como resultado varias transformaciones revolucionarias. Es así que se llega a dar a la historia como una ciencia, la cual en sus inicios se encontraba en pañales, ya que llevaba pocos años de emancipación como una ciencia subalterna auxiliar de otras ciencias como por ejemplo la filosofía, el derecho e incluso la religión, en donde el historicismo era la historia política en cuyo marco no había sitio para John Deegan, el cartismo o los diversos movimientos sociales e incluso la historia de la sociedad. Por lo tanto, se llega a dar la evolución de los movimientos sociales y la historiografía, la cual se da inicio tras el análisis de las magnitudes sociales, económicas y culturales del proceso histórico y a la vez la recuperación de la memoria de los hasta entonces marginados y olvidados, donde la irrupción de nuevas formas de acción colectiva en la sociedad norteamericana a partir de los años 70, sobre todo en la forma civil del Civil Rights Movement, y las movilizaciones de protesta por la guerra de Vietnam habían provocado un verdadero boom de investigaciones y teorizaciones de los sorprendidos científicos sociales, en donde la investigación de los movimientos ha dejado de ser una tarea solo académica, absolutamente marginal, constituyéndose hoy en día como un objeto en el que confluyen los intereses de historiadores, sociólogos, politólogos que participan en este debate. Es así que se llega a dar la investigación de los movimientos sociales, la cual concierne a la clasificación tipológica de los movimientos, los cuales se han elaborado desde las ciencias sociales y figuran en la diferenciación entre viejos y nuevos movimientos sociales, donde se dividen estos dos se dividen en diversos tipos y otorgan al feminismo, ecologismo y fascismo un estatus teórico propio, como ejemplos emblemáticos de un tipo de movimiento social históricamente nuevo y sustancialmente diferente de los movimientos sociales catalogados como viejos, en función de unos parámetros supuestamente comunes a todos los movimientos de este tipo, en donde el comienzo del proceso de modernización está en los orígenes de los movimientos sociales modernos, al salto cualitativo de este proceso a un tipo de distinto de sociedad que llega a ser considerado como un caldo de cultivo que alimenta y finalmente alumbra un nuevo tipo de acción colectiva dentro de estos movimientos sociales.
Bien, es así que el autor también nos llega a hablar acerca de la sociedad tradicional al Estado liberal capitalista, en el cual nos habla acerca del marco contextual que conlleva, diciéndonos que el consenso entre investigadores, que se ha plasmado esto en una tesis general, la cual plantea que el origen de estos movimientos se encuentra vinculado al proceso de secularización de las sociedades occidentales, tendría sus momentos claves en el Renacimiento, la Reforma Luterana y la Ilustración, en donde las sociedades tradicionales, su mecanismo por el cual se desarrollarían sería el vínculo o la integración social en la religión, donde la religión también legitimaba la autoridad política y fijaba las enormes normas sobre las cuales se distribuían los bienes materiales, como la economía, la moral, concebida como esa obligación que tenían los ricos y el Estado antiguo de este régimen de proteger mediante concesiones o préstamos económicos a los campesinos, ya que era una obligación moral del buen cristiano el hacer una justicia social, digámoslo así. De modo que se debía interpretar esto en este contexto del cosmos. De este modo se llegaba a crear una identidad entre los grupos que se conformaban en el plano de la cotidianidad, como entre los fieles y los herejes en el contexto religioso. Bien, este proceso de asignación del sentido al mundo de la vida, cuando empieza cuestionándose acerca del rol de la divinidad como el centro de la historia, ya que deja de ser intocable la acción humana. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las acciones de los seres humanos estaban determinadas por la voluntad de Dios y no había cualquier otra posibilidad para el curso del comportamiento humano, ya que estábamos predestinados, o mejor dicho, bien a salvarnos o a condenarnos. Es así que se llega a dar la apertura a la acción colectiva. Bien, donde las posibilidades de discutir o poner en cuestión la trascendentalidad o la fatalidad se derrumbó en contra de uno de los pilares del antiguo régimen, porque se abría por primera vez posibilidades para la apertura de la acción colectiva, solo en las sociedades modernas, en donde la política se concebía como algo que no era externo a la capacidad de agencia del ser humano, ya que algo que estaba radicalmente separado de nuestra voluntad no era más que podía llegar a ser el objeto de nuestra creatividad, en donde nosotros empezábamos a ver que podíamos construir la política como un producto de nuestra voluntad individual y colectiva, no como algo determinado por fuerzas superiores a nuestra experiencia sensible. Pues esto llegaría a ser como el germen de los movimientos sociales que tenían en mente intervenir en los procesos de constitución histórica, y en este contexto se lograría pensar en el cambio social como una posibilidad en la alteración del orden dominante de la sociedad. Pero este proceso de la alteración de las normas de la sociedad llegaba a ser consciente. Por tanto, correspondía a un movimiento, a un fenómeno eminentemente secularizado, en donde se abrió la posibilidad de dejar o de contar la historia como espectadores y logramos construir o hacer la historia con nuestro esfuerzo. Además, todos estos procesos fueron llevados a cabo por posibilidades en los movimientos sociales modernos que introdujeron actos conscientes o reflexivos. Esto se podía ver reflejado en la Revolución Inglesa como cambios en las conciencias o en los procesos de reforma. De igual modo, se llegaría a dar la distinción del movimiento social moderno y premoderno, en donde hay una primera variable para distinguir al movimiento social moderno del premoderno. La diferencia constituida a partir de la doble revolución, o sea, de lo político-económico en Europa y los movimientos milenaristas de la Edad Media, los cuales radican en el grado de racionalidad que cada individuo determina de sus objetivos y sus formas de actuar.
Es aquí en donde llega a haber un vínculo entre los movimientos modernos de los milenaristas, que ambos tienen creencias y tradiciones, pero que se distinguen al momento de comprender las causas y plantear los problemas que provenían de lo político, económico e incluso de lo social, pues no encontraban una propuesta para su solución. Por ende, no realizaba como una reflexión profunda para encontrar los medios o instrumentos necesarios para el desarrollo de su corriente ideológica, o sea, hacia el tipo de sociedad a la cual vamos, en donde la revolución no era una iniciativa suya, sino que eso correspondía a la voluntad divina, o sea, a la voluntad de Dios. A estos movimientos sociales parece corresponder los amotinamientos ocurridos en Europa del siglo XVIII y en la primera parte del siglo XIX, desatados por una serie de hambrunas, como por ejemplo la crisis de la hambruna de Irlanda. El siguiente punto, bueno, aquí nos dice que Ruth calificó estos movimientos como espontáneos, ya que habían adquirido un mayor semblante político a medida que iban adquiriendo influencia en la Revolución Francesa. Thompson y Ruth rechazaron la tesis en la que se afirmaba que los movimientos sociales eran una manifestación irracional del populacho. Por otra parte, Thompson afirma que los movimientos sociales de esta etapa se debieron principalmente a una manifestación en contra del avance ominoso del capitalismo, ya que se añoraba los tiempos del antiguo régimen donde se había aplicado políticas proteccionistas que favorecían a los pobres, ya que esto se veía como unas constantes reivindicaciones para garantizar un precio justo y un atentado contra la justicia social que caracterizó la protección del Estado del antiguo régimen y la caridad de los ricos. Por tanto, los motines que dieron lugar en Europa son producto de la privación del paternalismo de la economía moral. Entonces podríamos decir que esta economía también es entendida como una serie de mecanismos no económicos de ayuda mutua y que sirven como medios para asegurar una forma segura frente a los riesgos. También es entendida como una estrategia de afrontamiento de la crisis mediante mecanismos redistribuidos, pero también son de carácter vertical. El patrón o el señor daba una prestación. Entonces aquí también se habla de una ética de subsistencia en la que se debía garantizar el mantenimiento de un sistema social a través de la satisfacción de las necesidades de todos. Era un deber ser, un modelo paternalista, y aquí también se veía una obligación moral. Aquí en esta diapositiva hablamos de los motines del hambre. Entonces aquí dice que desde esta perspectiva de los motines del hambre se dice que, lejos de ser unas manifestaciones irracionales, es un fenómeno racional, ya que se dice que es un desesperado intento de restaurar la economía moral en contra de las consecuencias que suponía la economía del mercado libre. Recientes investigaciones han criticado esta tesis, ya que se ha descubierto que detrás de esto existen motivaciones más complejas que subyacen en las motivaciones de subsistencia. Aquí podemos ver cómo la visión que rechaza la cultura plebeya como fuerza aglutinadora de la supuesta conciencia común de la multitud. Aquí se rechazó esta tesis y propuesta de los movimientos sociales, ya que fueron principalmente en zonas urbanas y ya que no se intentaron restaurar un periodo de la historia perdida, sino que se reclamaron mejores condiciones de vida. Rousseau también reconoce que al contrario de este ludismo, hubo una negociación de los trabajadores del siglo XIII al siglo XIV. Sin embargo, a pesar de todos estos puntos de divergencia, ambos autores coinciden en estos movimientos sociales. De ningún modo fueron productos de actos irracionales, sino que aquí se habla de una acción colectiva de los actores que no se guiaba por un instinto irracional, sino que por una estructura irracional compleja, pero no con elementos irracionales, sino que hablamos de un movimiento premoderno, es decir, este es un anticipo a los movimientos sociales modernos. Listo. A ver, gracias, Ale.
en los movimientos modernos, como ya mencionó justamente Ale, bueno, en este vaivén de ir entre las sociedades tradicionales a las modernas, se puede concebir que los movimientos sociales modernos son relativamente fenómenos nuevos. Mismos, estos se fueron diferenciando de los anteriores porque tienen una existencia de apenas 200 años. Entonces, en suma, no se puede pensar que los movimientos sociales, no se puede pensar a los movimientos sociales fuera de la modernidad, porque como ya vimos, son producto de él. Ahora bien, en esta etapa de la modernización, al ser un proceso que conlleva larga duración y que es bastante fragmentado, ya que como vimos están presentes diferentes elementos que constituyen tanto de las sociedades tradicionales. Con esto se quiere decir que a pesar de que estos elementos modernos han quedado rezagados del pasado, en esta como que revolución supone una aceleración y profundización del proceso de la modernización a finales del siglo XVIII. Entonces, desde un punto de vista weberiano, Dieter Roach plantea que existen dos dimensiones del proceso. La primera es que a nivel de la sociedad existe una creciente diferenciación funcional del universo tradicional, hasta que hasta entonces ha pasado cohesionado e integrado, estuvo cohesionado e integrado por la religión. En tal sentido, la cohesión de la sociedad se va produciendo a través de nuevos sistemas como la economía, la política, el derecho, las ciencias y la cultura. Entonces la vida como que se separa en diferentes esferas. El segundo punto que toma aquí es el nivel individual, o sea, el nivel del individuo. Y aquí profundiza que se produce lo que se llama la egocentración, que es esto donde la adjudicación del estatus se convierte en adquisición y ya no nacemos con una determinada posición en la sociedad, sino por el nacimiento, por convicción social, sino que por el contrario los méritos económicos, los sociales y los políticos es lo que genera que se gane, o sea, el estatus, nace aquí el estatus. Y ahí surge esta frase que es bastante conocida, que todos los sólidos se desvanecen en el aire. Consecuentemente, todos estos subsistemas adquieren una autonomía con respecto a la religión. Y afincado esta idea, esta evolución de la modernidad, corresponde aquí Roth cita lo que llama la egocentración, la cual específicamente se desarrolla a nivel del individuo. Entonces el mundo del individuo también se torna cambiante. El estatus por nacimiento deja de ser un esquema socialmente válido y este se transforma en adquisición de estatus. Entonces se puede inferir que pasamos de la ubicación a la adquisición del estatus. Por lo tanto, podemos concebir que la modernización se nos presenta en tres aspectos. La modernización social, cultural y política, que en el contexto moderno se ha traducido en una creciente diferenciación de los ámbitos de la vida, como ya sintetizamos anteriormente, que estaban como ocasionados por la religión, y esta misma se expresa en diferentes maneras: el proceso de la especialización, el de las esferas de la sociedad, donde ya se afinca esta idea de la sociedad capitalista que produce dos cosas: un proceso de individualización y un proceso en el que los individuos dejan de estar aislados, como síntesis de lo que acoté anteriormente. Listo, a ver, la modernización social, estas tres vertientes de la modernización. Aquí surge la modernización social, y podemos inferir que la modernización social, como ya lo vimos sobre el último punto, hay un aumento de los nexos sociales. En tal sentido, implica que la modernización también afectó a las distintas esferas de la vida, como por ejemplo las esferas de la comunicación. Y aquí cabe señalar enfáticamente que la configuración de nuevos espacios de comunicación surgieron, y aquí dentro de los cuales se facilitó el encuentro de personas y colectivos con frustraciones, con visiones y vivencias parecidas, citando al autor. Entonces, enfáticamente el autor sostiene que estos tienen tres procesos que son, el primero es la urbanización, y quiere decir que es el núcleo de los movimientos sociales. El segundo es la proliferación de los medios de comunicación, que se puede deducir de estos dos elementos,
que estos dos elementos nos permiten superar ese aislamiento que es producto de las unidades productivas en las tierras pertenecientes a las familias, a la esfera de la parroquia y a la aldea, que impedían la integración del individuo a la totalidad de la sociedad. Estos puntos permitieron que exista una expansión de los contactos disponibles de los individuos y por tanto se da una ruptura de los espacios geográficos. Consecuentemente, el autor también sostiene que la otra esfera que tiene sus cambios es el de la cualificación, y en esta se registra como una extensión favorable de la educación y la cultura, en la cual no solo se limitó a la participación de las élites de la sociedad, sino que ya se fueron integrando otros sectores que habían sido opacados o que no habían tenido participación tanto a la educación. Entonces, consecuentemente, esto generó que exista un nivel de aumento del nivel de alfabetización. Y por último, nos encontramos con el ámbito de la organización. Esta es la capacidad de articular los intereses de las diferentes capas de la sociedad de manera autónoma. Y también nos sirve como una especie de indicador para medir este proceso o generalmente, o de otra manera, para medir este fenómeno. Y a ver, aquí existen también algunos elementos que el autor señala. Por ejemplo, estos elementos para medir los fenómenos. El primero es las tendencias a crear asociaciones de todo tipo. El segundo es la posibilidad de tener portavoces o plataformas de las determinadas organizaciones para que sirvan para expresar los intereses y necesidades. Es decir, se pueden interpretar como periódicos, revistas, entre más. También aquí articula esta idea de una principal tendencia cultural, que es a la lenta transformación del modo de actuar y pensar de la gente. Es decir, que el término de este weberiano de la racionalización. Consecuentemente, aquí igual da algunos valores o unas ideas weberianas, y aquí postula que Weber significó la crítica de las dos tradiciones estructurales o formas del poder y sus valores morales. Entonces, en relación a esto, cada vez más los gobernantes debían probar la legitimidad que tiene su poder, y esto sucede específicamente con los movimientos milenaristas. De igual manera, hay un intento de realizar valores y sus intereses dentro de la sociedad mediante la acción organizada, y esta idea que ya había topado de la racionalización, como que significa la instrumentalización de la razón. Esto ya partiendo desde una vertiente weberiana que se puede inferir claramente, en el cual se orienta los actos mediante un análisis racional de los medios que posibilitan las consecuencias de una acción orientada con el fin de conseguir un objetivo. Ahí se ve claramente la teoría de Weber. Listo, y como último punto también podemos inferir esta modernización política, ya como ya se había topado. ¿Qué quiere decir este punto? Que existe un debate que sufre, según el autor, hay un debate que sufre el planteamiento de Brain Trust del Departamento de Estado, y aquí afinca esta idea que para fomentar la modernización a los países en vías con respecto a la modernización en las vías de desarrollo, aquí articula una tesis que inspiró a diversos teóricos en cuanto a que la modernización social iba a inducir también de forma más o menos automática la modernización política. En tal sentido, esto dio como resultado que lo que se pretendía en términos teóricos, que es la base del desarrollo democrático, dependía expresamente de las políticas de desarrollo social o económico, como la aplicación de códigos de trabajo, modificaciones en los salarios. Pero esto, ¿bajo qué modelo se dirigía con la aplicación de políticas de desarrollo económico en las dictaduras? Si el objetivo era como integrar a la sociedad civil en una sociedad de participación. Entonces, la forma del modelo de democracia parlamentaria de Occidente fomentó que el régimen económico en dictaduras se promovía como que la democracia. Entonces aquí surge una crítica que es enfática y ahonda en cuanto a esta tesis, la crítica como que nace en base a numerosos casos en el que el desarrollo económico de las dictaduras no condujo a una democracia, y esto es bastante visible. Además, no hay una prueba alguna de que el modelo parlamentario de Occidente sea el único modelo democrático exportable.
Bueno, en este contexto se debe discutir las condicionales sobre los movimientos sociales. Primero pensando en el grado de la libertad que se tiene en el sistema político y su correlación con las posibilidades del desenlace de la acción colectiva. Pues solo en estas condiciones del sistema que se hagan posibles la institucionalización y organización de los descontentos, solo en los sistemas políticos que permiten o respetan las libertades políticas y civiles, como la libertad de expresión, la asociación, la reunión. Este es el contexto, o se puede deducir que este es el contexto adecuado para que un movimiento social florezca. Pues si un movimiento consigue articular en el marco de un sistema moderno y al mismo tiempo atrasado, se lo puede interpretar este movimiento como una sincronización entre modernización económica y la política. Y esta es un poco la tesis que se manejan con respecto al Brian Trust. Es de la historia del movimiento obrero a la historia de los movimientos sociales. La construcción de un concepto de la historia del movimiento obrero a la historia de los movimientos sociales, ahí para ser más precisos. Listo, a ver, como una especie de introducción se puede decir que aquí el autor nos pretende brindarnos un acercamiento histórico en relación a los principales debates y teorías que como que han constituido la base de los movimientos sociales. Como que en tal sentido el autor, sustentado en una investigación empírica, histórica de varios contextos sociales, que a su manera de ver o a su juicio han sido relevantes, como que nos va postulando diversos supuestos teóricos, que así como varios momentos históricos que a su manera de ver han sido la base constitutiva de los movimientos sociales. Y finalmente, o consecuentemente, como que sustentado en su andamiaje teórico y reflexivo, a partir de su análisis, al final nos pretende establecer una concepción teórica, bueno, una especie, se puede inferir desde la lectura que nos pretende establecer una concepción teórica propia, principalmente afincada en teorizar la base constitutiva, como eso estuve, que define a los movimientos sociales. Listo, aquí entre más el autor ahonda en varios aspectos que como que se desmenuzó de la lectura, pero bueno, entre más la primera temática que aborda con la que empieza el autor es esta del movimiento obrero. Y en esta es como que de aquí parte y se puede conectar con lo que sigue, porque a ver, aquí en este subtema el autor señala como importante que es importante para entender las dinámicas que constituyen a los movimientos sociales, esto del movimiento obrero. ¿Por qué es importante? Pues la clase obrera industrial puso como intención la cuestión social, en donde es claramente visible que un contexto donde la burguesía y proletariado se encontraban en permanente conflicto. Así, para el autor, las organizaciones obreras se estamparon, se afincaron en un tejido donde surgieron nuevas ideologías, y de igual manera los éxitos del poder organizativo empezaron a tomar nuevas formas de cohesión. Esto específicamente en Europa, donde se dio paso a nuevos debates sobre el menester público, expresamente sobre este tema del movimiento obrero. A ver, ¿y por qué se empezaron a dar estos debates? Porque con el aparecimiento de la clase obrera y sus organizaciones en el marco de la historia contemporánea, ciertamente condicionó la labor de los investigadores, porque tal como cita Mes, y ahí lo digo, la historia de los movimientos sociales nació en la historia del movimiento obrero, esto lo hice en la página 299, y consecuentemente a partir de esto expone algunos casos de archivo histórico, como ya se sostuvo así desde su biografía, y pretendo que es historiador. Aquí parte desde la historia principalmente del movimiento social en Francia, desde un texto desde 1789 a 1850, en este como archivo histórico que lo toma a partir del estudio de un historiador alemán que se llama Lars von Stein. Con respecto a esta obra es como que fundamental, porque bueno, aquí va sintetizando algunas cosas, y a ver qué enfatiza sobre esta obra, que señala que su valor específicamente reside en la interpretación del autor en relacionar que el socialismo y el comunismo no solo son una pantalla de pensamiento político, sino más bien que lo ve como una forma de reflexión que reconocía las claras implicaciones sociales. De ahí deduce que la intención de von Stein no era dar o como decir que el socialismo era
como que un esfuerzo solo del proletariado industrial para abolir al antiguo régimen o al antiguo orden, y sino más bien sintetiza que la teoría de von Stein era una ciencia de oposición, sino más bien de estabilización, porque hay que tomar en cuenta que von Stein era un intelectual que estaba liberal. Entonces por eso aquí sintetiza que, o sea, da valor de hecho a lo que va desarrollando von Stein, pero más bien no afirma que era una ciencia de oposición, sino más bien de estabilización, dado que era una interpretación liberal. Aquí ya nos da una introducción a Marx y Engels, que, bueno, con respecto tanto a ambos autores, señala que los dos contribuyeron a reforzar esta línea de investigación de los movimientos sociales, pues ellos establecían que el movimiento obrero no era el único movimiento social importante para como cambiar la historia. De aquí se puede ver que la clase obrera y el movimiento fungieron como un telón nodal de investigación en la primera fase de la historiografía de los movimientos sociales. Y aquí, consecuentemente, en esta primera fase, como que la introducción a Werner Sontag, quien escribe un libro que se llama Socialismo y Movimiento Social en 1986. Entonces aquí, 1986, y entonces, ¿qué deduce de este autor? Que fascinado por estas teorías marxistas que ya vimos anteriormente, establece que Marx, aquí hace como una especie de apología al autor, establece que Marx era el más grande filósofo del siglo XIX y considera que sus ideas fueron fundamentales para son elementales para futuras revaloraciones y adecuaciones en el transcurso del tiempo. De igual manera sostiene que el primer autor que emplea en términos son los primeros autores que emplea, es el primer autor, Born Savage, perdón, es el primer autor que emplea el término de movimiento social, algo que no se había visto hasta el momento, y a la par es el primero en definir el mismo. Este es un ejercicio bastante interesante que hace el autor. Pues aquí lo voy a leer textual, una cita: que todos los esfuerzos teóricos de mostrar al proletariado en fin de sus ansias, de llamarle a la lucha, organizar esta lucha, demostrar el camino que lleva a este fin, todo ello en su conjunto la forma que denominamos el socialismo moderno. Del mismo modo, todos los intentos o prácticas de transformar aquellas ideas en acciones concretas forman lo que llamamos el movimiento social moderno. Por consiguiente, socialismo y movimiento social no son otra cosa que las dos caras de un mismo fenómeno, que entre ellas se relacionan como idea y acción, como espíritu y cuerpo. Esto lo dice Sontag en la página 15 del texto de Mes. Ahora bien, podemos deducir que si bien Sontag es consciente de la existencia de otros movimientos, este tiene reservas en cuanto al calificativo de social, pues exclusivamente lo denota o lo establece aquellas iniciativas que son portadoras por la clase del proletariado. El tiempo histórico, ¿a qué se refiere el autor con respecto a este tema? Aquí el autor establece que los movimientos sociales son atravesados por varias fases, como ya lo sintetizamos en un principio. Así como que a partir de estas diferentes fases que los constituyen, brinda o se surte de algunos ejemplos históricos para entender cómo se configuraron las diversas concepciones teóricas sobre estos movimientos sociales. Eso sí, siempre afincado o atravesado por entender la experiencia histórica o vertirse de la experiencia histórica. Listo, aquí como uno de estos tiempos históricos de experiencia histórica, aquí nos habla de los movimientos fascistas. Y aquí, ¿qué tiene de curioso esto? Que él dice que los movimientos fascistas relegaron en un segundo plano al movimiento obrero. Y aquí es importante señalar una cita porque dice que a partir de 1945 se impuso entre los miembros de la comunidad académica de historiadores y científicos sociales una interpretación más abierta y menos exclusivista del concepto de movimiento social. Y esto lo dice porque el fascismo también cumplía con ese rol de dos criterios que implícitamente como que se habían considerado como elementos definitorios de un movimiento social. Entonces aquí empezó a existir esta contradicción que como que articulaba los movimientos sociales dentro de una misma categoría. Listo, aquí establece lo que llama una nueva era de investigación. ¿Ya que se refiere con respecto a este tema? Que aquí señala que los movimientos de posguerra, movimientos anticolonialistas, los movimientos campesinos y demás
reforzaron la idea de que debía haber una investigación de los movimientos sociales. Y esto en el contexto de la mitad del siglo XX, principalmente se vio una gran oleada de nuevos movimientos sociales, principalmente en Norteamérica, Europa, y estos mismos que ya a la postre se definirían como nuevos movimientos sociales. Retomemos la idea de que se empezó también a reforzar esta idea de la investigación. O sea, a partir de este reforzamiento de la investigación, también se dio esta ampliación conceptual, que devino en una discusión verdaderamente centrada en el sustrato teórico de lo que en verdad son los movimientos sociales. Estas investigaciones partían de la unilateralidad de la investigación de los movimientos obreros, pues trabajaban de articular en una perspectiva más general las distintas caras de la protesta social. Y esto es un poco la tesis que maneja el autor, porque particularmente este debate se inició por a partir de que particularmente se desarrolló por sociólogos, politólogos norteamericanos, historiadores europeos. Esta misma provocó una gama de aportaciones, porque había que entender que esta heterogeneidad un poco de los movimientos sociales. Entonces esto es un poco la tesis que manejaba el autor. Listo. Aquí el autor finalmente, como ya le di una introducción del capítulo, perdón, aquí nos da algunas definiciones o posibles criterios para entender los movimientos sociales. Aquí también establece que cada uno de estos criterios puede cambiar y variar según el caso estudiado. Esto es como una nota al pie que nos pone. Entonces aquí establece varias categorías para los casos de estudios, como ya decía. Y aquí establece que la movilización debe realizarse con una cierta continuidad. También debe entenderse que el movimiento se caracteriza por un alto nivel de integración simbólica y una escasa especificación de los roles, y por la adopción de medidas de acción y de organizaciones variables. No hay que definir al movimiento social como un carácter supraindividual, a lo que ya lo vimos igual en la exposición. También da esta idea de que existe un actor singular que no debe entenderse como una supuesta uniformidad del movimiento, pues es heterogéneo. Y aquí esta tesis que ya como que más o menos debemos de inferir, esta heterogeneidad es importante en este autor, porque hay que entender la heterogéneo en cuanto a la organización también. Entonces un movimiento se distingue como por un alto grado de integración simbólica, y el movimiento social no es equiparable a una organización. Esto también es una idea bastante importante. De igual manera sostiene que con la vinculación de sus objetivos al proceso del cambio social se propone considerar como rasgo característico de un movimiento social su fijación en el logro de cambios estructurales en el Estado y la sociedad. Estos cambios aquí es determinante decir que no tienen que ser cambios totales del sistema, pero sí cambios diferentes o elementos importantes del mismo. Aquí establece igual como dos síntesis de las que ya sabían o se pueden deducir de la lectura o de la exposición, que es ahondar en la ubicación histórica, y esto es importante, entender que el movimiento social sí está vinculado a lo político. Bueno, yo les voy a hablar del nuevo paradigma en el banco de pruebas de la historia. Ya. Bueno, partimos, el autor nos habla que la particular transformación de la sociedad occidental se da a partir de la década de los 70, en la que nos dice que aquí se dan ciertas reivindicaciones de estos movimientos, ya que estas van dirigidas a problemas de intereses de identidad individual y social. También nos habla que estas nacen de las sociedades preindustriales del occidente y también son surgidas de las sociedades industriales tradicionales. Otro punto importante es que aquí dice que se crea una nueva fase de la sociedad capitalista. Hablamos de una evolución del capital industrial, el cual está caracterizado por el taylorismo del trabajo, la concentración de la producción en las fábricas en forma masiva. También nos habla de la gran expansión del sector terciario y sobre todo cambios en el ámbito de educación, de sanidad y de asistencia social. Hablamos de las consecuencias de los movimientos sociales. Aquí encontramos que, bueno, como primer punto hablamos de la decadencia del movimiento obrero. Este nos dice que cayó en decadencia ya que existieron ciertas organizaciones que fueron creadas por redes informales descentralizadas.
y las cuales no tuvieron este cierto poder de poder persistir. Entonces, lo cual a través de esto nacen nuevos movimientos que están motivados por valores postmaterialistas. Entonces hablamos que existen nuevas formas de acción colectiva que están vinculadas a los aspectos sociales, tales como son la identidad, el género, orientación sexual. También hablamos elementos como la paz, ecología, también personas que manifiestan su libertad sexual y también sobre todo el derecho de la mujer. Ya, hablamos también que estas protestas nacen también contra los nuevos riesgos de la modernización. Hablamos de nuevos cambios, tanto sociales como económicos, los cuales cambian el modo de ser y la vida cotidiana de muchas personas. Bueno, el autor también nos se maneja según la idea de Klaus Hoff, el cual dice que el surgimiento de los nuevos movimientos sociales se dan por cambios estructurales de la sociedad, los cuales también están causados por el ensanchamiento, la profundización y la irreversibilidad. Hablamos del ensanchamiento como consecuencia establecida por la racionalidad económica y política. Esto quiere decir que también no solo afecta a una clase social determinada, sino que potencialmente a cualquier miembro de una sociedad. Hablamos de la profundización. Esto se da debido a que existieron funcionamientos de los actuales sistemas sociales o tecnológicos que necesitaban estructuras de planificación para evitar un comportamiento desviado o irregular. Hablamos también de la irreversibilidad, que es la incapacidad estructural de las instituciones políticas y económicas para percibir o actuar eficazmente ante variaciones de progreso o amenazas de forma global. Nos menciona el autor que, según Thompson, aquí se encuentran elementos culturales derivados de una situación de clase. Su forma e intereses se centran en la concentración social. Hablamos también de la historiografía social como estudio de unas nuevas perspectivas etnográficas. Aquí esto se ve reforzado por la cultura y por la transformación de aspectos o roles sociales. También hablamos de la exteriorización mediante las costumbres, los festejos y algunos aspectos relacionados al modo de vida de la persona. Aquí nos hablaba que el movimiento abolicionista fue una de las primeras plataformas de socialización, ya que aquí hablaba de la política de la mujer y de su trabajo de concienciación a través de los típicos elementos de repertorio y de acción colectiva de los movimientos sociales, es decir, nace como nueva forma de manifestación, las cuales no solo abarca aspectos individuales, sino de manera más colectiva para buscar una mayor igualdad e equidad. A través de esto nos habla que el nacionalismo nace como un nuevo paradigma, ya que aquí se ve cómo el nacionalismo viene a ser un determinante fuerte dentro de la acción colectiva y dentro de los movimientos sociales, ya que hace posible que una estructura sea más sólida. Y también nos habla también desde la perspectiva de Tarrow, nos dice que el nacionalismo es parte de la solidaridad de identidad comunitaria de experiencias e historias compartidas por varios autores, por varias personas. Entonces podríamos también decir que los movimientos sociales no se articulan en torno a la clase social como el movimiento obrero, por el contrario, adquieren aquí relevancia como los temas de la identidad cultural, los roles sociales, también sus formas de participación política, también su ideología. Entonces estas son maneras que determinan a la forma de acción colectiva, las cuales se expresan y estas están vinculadas a otros aspectos sociales, como ya mencioné, el cual busca una construcción de las relaciones sociales a través de la acción colectiva. También está centrada en los elementos culturales. Esta puede estar ligada a la acción simbólica o a la creación de marcos interpretativos para definir las identidades colectivas de los nuevos movimientos sociales, en la cual se entiende como mayor participación y movilización ciudadana.
Bueno, también podemos mencionar que, bueno, los nuevos movimientos sociales surgen tras varios cambios, como ya lo mencionamos anteriormente, sociales, económicos, políticos, dentro de una esfera de reproducción social. Entonces, esto ocasiona que existe una mayor fuerza de dominación por parte del capitalismo y también exista una crisis civilizatoria, ya que al existir nuevos cambios, como ya lo mencioné también, dentro del capitalismo, crean nuevas formas de adaptaciones a una vida social. Por lo tanto, va a causar ciertas desconformidades por parte de las personas, lo cual va a hacer que las personas sientan este malestar social. Por lo tanto, van a manifestarse y van a buscar una mayor equidad e igualdad para poder convivir de mejor manera en sus entornos y hacer notar la fuerza de su acción colectiva y la identidad dentro de los nuevos movimientos sociales que existe. Esperamos que haya algunas preguntas en la clase y eso es todo con respecto a nuestra exposición. Esperamos haber hecho que se entienda todo. Y nada, muchas gracias por la atención y gracias a todos.